¿Cómo está, señora, señor? Bienvenida a Sin Censura, donde la verdad sale a la luz. Siempre saludamos a la gente del norte que nos ve a través de la señal de GTD, a la gente del sur a través de Telefónica del Sur y a la gente aquí en Santiago también por GTD. Como siempre, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca de salud en todos los ámbitos. Nos acompañan dos médicos que los separa una generación son casi 40 años. Voy a partir por el más joven. ¿Ah? Aníbal Zamorano estudió medicina en la Universidad de Concepción y actualmente es jefe de la unidad coronaria de la Clínica Santa María. Gracias por venir aquí a Sin Censura. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y un médico de larga trayectoria, estudió en la Universidad Católica, académico, tendría que mencionar no sé cuántas hojas aquí de su currículum. Bienvenido a Sin Censura, don Santiago Soto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, quiero partir con una pregunta que tiene que ver a propósito de las generaciones que nos separan. ¿Cómo ustedes evalúan actualmente la calidad de la salud en Chile, que es uno de los grandes temas que genera precisamente lo que hoy nos enfrentamos en un plebiscito? ¿Cómo lo evalúa Aníbal Zamorano la calidad de la salud en Chile? A ver, bueno, un honor compartir con el doctor Soto. Yo estudié con sus libros, así que soy un semiólogo de esos antiguos que quedan, ¿ya? ¿Cómo veo yo la calidad? A ver, la calidad de los médicos aquí en Chile y la calidad de los profesionales aquí en Chile es muy buena, ¿ya? Si tú hablamos de solamente calidad. Calidad, sí. En ese sentido, te puedo nombrar que nosotros como médicos en Chile, y no te lo nombro no te lo digo con un examen de aquí de Chile, sino que cuando los médicos chilenos salen a otro lado a hacer, por ejemplo, validaciones en España, ¿ya? En España se hace un examen que, así como el EUNACOM que tú has escuchado que se hace acá, se hace un examen que se llama el MIR. Y adivina quiénes son los primeros en el MIR. Los alemanes, después vienen los chilenos y después vienen los españoles. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? La calidad de los profesionales que hay aquí en Chile es muy buena. Yo creo que, y ahí el doctor Soto probablemente me puede ayudar un poco. Nosotros antes teníamos que salir muchas veces a hacer especializaciones afuera para poder lograr las expertices necesarias. Pero hoy día aquí en Chile son muy pocas las especialidades médicas que tienen que salir a hacer algún grado de expertise necesaria, porque la calidad de los médicos aquí en Chile y del personal de salud es muy buena. Otra cosa, y que yo creo que es donde está el problema, es en la oportunidad de la atención. Y ahí es donde estamos al debe. Ahora, cuando yo hacía la pregunta de la calidad de la salud, hablo en general, no solamente de los profesionales, sino que hablo el nivel de acceso a una salud de calidad de esos profesionales por parte de cualquier sector dentro de la sociedad, y la infraestructura, el nivel de prestaciones, los costos, en fin, una cantidad de temas que tiene que ver la famosa frase calidad de la salud. No pasa solamente por los profesionales, digamos. Es que ahí nos abriríamos a un espectro de conversación que sería infinito, ¿ya? ¿Por qué? Estoy de acuerdo. El tema de la oportunidad de la atención es un tema no menor aquí en Chile y que si uno lo mide con respecto a otros lados también estamos muy al debe. Hay gente que espera mucho por prestaciones que son necesarias atender y lamentablemente hay gente que se muere en listas de espera, así como también en países desarrollados hay gente que también a veces tiene problemas de acceso a la oportunidad de la atención y aquí en Chile también se da. Y es algo que tenemos que mejorar y es algo que estamos al debe, no solamente en salud, sino que en muchas otras instituciones a lo largo del país en que lamentablemente la oportunidad y el acceso son las piedras de tope que hoy día tenemos. En tema de infraestructura, yo creo que tenemos una infraestructura muy amplia y creo que el COVID nos ayudó a demostrar cuán capaces somos. ¿Ya? A mí que me tocó estar, no, nosotros nos llamaban que éramos los de primera línea,
pero finalmente en la parte donde me tocó trabajar a mí, nosotros éramos la última línea de atención, donde ya no había más allá de donde nosotros poder hacer cosas. Y en ese sentido yo te digo que la calidad de los insumos y la calidad de, de la infraestructura que hoy día tenemos aquí en Chile, estamos muy cerca de poder ser como un país desarrollado. Doctor Santiago Soto, ¿usted comparte ese análisis? Yo lo comparto absolutamente con Aníbal. Pero fíjate, Agustín, que lo que pasa, a mi parecer también, es que el problema de la infraestructura, del acceso, de los lugares de detención, son un problema, no te voy a decir que aledaño, pero son un problema que tiene solución. Lo que no tendría solución sería si nosotros fuéramos médicos de mala calidad. Y yo creo que los médicos chilenos, como decía Aníbal, son no de buena calidad, son de excelente calidad y le hacen la punta a quien quiera en el mundo, es mi impresión. Yo he sacado alrededor de 1.500 a 2.000 médicos a la calle hechos por estas manitos y los han hecho espectacular, afuera y aquí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tú comprenderás que si un médico le pide el Estado que vea 10 enfermos en 120 minutos, no puede hacerlo. Y eso ya hace 50, 60 años que estamos en eso, y yo hace 56 años que estoy alegando de que el Estado chileno no le da al médico las condiciones éticas, físicas, para establecer con su paciente una relación estrecha en más de 10 minutos. Eso no es posible. Yo te diría que una atención médica razonablemente buena parte sobre 25 minutos, razonablemente buena. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en ese tiempo el médico puede hacer una excelentísima historia, un completo examen físico, reflexionar con el enfermo los exámenes que vale la pena pedir y los que no, reflexionar con él el tratamiento que vale la pena hacer y el que no. Y te aseguro que con ese puro acto de 25 a 40 minutos, la disminución de la presión sobre las especialidades va a ser espectacular. Y el uso de los medios va a ser mucho más racional. Y lo que es muy importante, el médico se va a sentir contento con su trabajo y no va a tener burnout, no va a estar agotado. Y las personas van a tener, yo te diría, una formación en salud en ellas, una forma en salud notable, un uso de la medicación notable y una sensación de seguridad que les da el médico notable, cosas que actualmente no tienen. Entonces tenemos una población que busca remedio en Internet y tiene un gran doctor que se llama Internet y este doctor les da medicamentos y ellos van a la farmacia y tratan de buscar solución, pero la sensación de soledad que tiene esa persona es gigantesca. Y esa es culpa de que nosotros, los médicos a lo mejor, o el Estado nuestro, no ha sido capaz de darnos ese tiempo. Mira, no estamos pidiendo dinero, armas, ningún auto en papel, nada. Estamos pidiendo 25 minutos para arriba. Pero para llegar a ese nivel de subir de 10 a 25 minutos, para generar ese cambio, ¿esto pasa por mayor dotación de médicos? No. ¿Pasa por dónde pasa la vía de la solución? Agustín, es mucho más fácil. Si los médicos tienen 25 a 40 minutos para atender a las personas, a lo mejor el primer año va a tener atochamiento. Pero esa misma historia, ese mismo examen físico, esa misma conversación con el paciente va a disminuir notablemente la presión sobre los servicios, hombre. Va a que atreverse a pasar por el embudo, po. Claro, obvio. Po. ¿Qué decís tú, Aníbal? Yo concuerdo, yo creo que, a ver, y a mí me pasa, hoy día estamos en un momento en que estamos en la implementación mucho de fichas digitales, ¿ya? Y yo veo que las historias que hacen mis colegas,
por el poco tiempo que tienen, tanto sea ojo con lo que voy a decir, tanto en el sistema público como privado, son historias que realmente a mí no me alcanza para poder, por ejemplo, en una segunda oportunidad, poder disminuir el tiempo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy como el doctor Soto, ¿ya? En que tengo que saber sus antecedentes, saber las patologías que tiene anteriormente, saber si es que tiene alergias, saber si es que fuma, saber si es que hace ejercicio, qué fármacos tomas, antes de preguntarle ni siquiera por qué viene. Y ahí, en el por qué viene, saber analizar bien, como nos enseñaron nuestros maestros, de cómo hacer una buena anamnesis para dirigir bien la hipótesis diagnóstica o el examen físico que voy a hacer. Y tiene mucha razón el doctor. 20 a 30 minutos son claves y muchas veces los pacientes se van contentos, tranquilos, solamente con ese hecho. Y estoy de acuerdo, probablemente en los primeros años va a ser un embudo tremendo, pero después, a la larga, eso va a traer nuestros frutos. Y ese es un problema de Chile, que a Chile le cuesta cosechar para mirar a mediano y largo plazo. Y es algo que yo concuerdo plenamente con el doctor, porque lamentablemente yo lo veo, a veces me toca ver pacientes que millones de consultas y lamentablemente la anamnesis o todo lo que alcanza a escribir el médico en la ficha clínica es insuficiente para que yo pueda ganar tiempo para poder tomar otras decisiones y poder conversar todo lo que dice el doctor Soto. Si hay un descontento que tiene la gente y por la cual se está generando este plebiscito, tiene que ver con el tema de la calidad de la salud, el acceso a la salud igualitario, que sea una cosa ecuánime y razonable para todos. Como este programa se llama Sin Censura, Aníbal, ¿tú estás a favor de la apruebo o el rechazo? A ver, yo creo que hay que hacer cambios, yo siempre lo digo, creo que hay que hacer cambios, hay una forma, creo que hay que condenar la violencia en todo momento, creo que eso es fundamental en decir eso. Creo que hay cambios que hacer y todo es mejorable en el mediano y largo plazo. El tema es que, si bien es cierto, podemos hacer la mejor constitución del mundo, podemos hacer la mejor constitución del mundo, podemos hacer las mejores normativas, pero si no tenemos los reglamentos o la forma de cómo hacer las cosas, lamentablemente puede quedar todo en el papel. Y ahí es donde yo tengo mis dudas a cómo vamos a ir avanzando. Es que algunos piensan que no es necesario hacer un cambio en la Constitución, sino que lo segundo que acabas de decir tú, y con eso se solucionan muchos de los problemas. Y otros piensan que no es así. Yo creo que hay cosas que, hay cosas que hay que cambiar de la Constitución y otras cosas que no hay que cambiarla. Pero el tema pero en el ámbito de la salud, ¿qué piensa que habría que cambiar por la vía de la Constitución? Pero si la salud es un derecho establecido en la salud. El problema está, como dice el doctor Soto, es cómo buscamos la estrategia, porque en la Constitución puede quedar profesado que nosotros tenemos derecho a salud. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que tengan la oportunidad de atención necesaria? Doctor Soto, ¿qué dice usted? Me hablas a mí, Agustín. Mira, yo estoy de acuerdo con Aníbal. Hay que hacer cambios, pero no hay que poner que la salud es un derecho para todos. La salud siempre debe ser un derecho para todos, pero, ¿sabes? Es un derecho para todos con una coma, en que el médico se ha de poner en los zapatos del otro y el otro en los zapatos del médico. Si nosotros como pueblo no nos ponemos en el zapato del otro y el otro aprende que también debiera ponerse en nuestros zapatos, no sirve para nada tener ninguna constitución. Es mejor que nos compremos todos unos palos de no sé, ¿cómo se llaman esos palos gruesos de qué?
¿cómo se llama ese pueblo? Ese palo. Ese juego que se juega, un bate de béisbol y ya. Creo que a nosotros, Agustín, lo que debe hacernos pensar el proceso publicitario no es solamente tener un cúmulo de reglas. Mira, yo me atrevería a definir la Constitución de todos los países como un conjunto de reglas que se defienden en la prensa y que no se aplican al individuo. Es tal la sinvergüenzura de muchos de nuestros políticos que la población se ve absolutamente menoscabada, oprimida. Yo te diría que estamos hasta como alrededor de la Edad Media, en que es verdad que el señor feudal cobraba los impuestos, pero ahora los cobra la clase política sin mandarnos a buscar, a sacarnos el trigo o a sacarnos nuestras hijas, nuestras mujeres. De acuerdo. Y andan en auto. Claro. Pero es lo mismo. Nos sacan el trigo igual y lo dilapidan. Eso es lo que tiene que cambiar en la mente de nosotros como pueblo, de la exigencia a la clase política. ¿Tú crees que una constitución va a decir eso? Y otra cosa importante, lo que nosotros hacemos, como dice el doctor Soto, depende también de lo que la gente hace. Porque yo te podría decir, oye, por constitución deberíamos decir que nadie más fume. O que el que fuma debe pagar un impuesto extra por fumar. Porque eso, si lo sumamos, la gente que fuma por placer, porque ahí entra, no, que ese es placer. Pero finalmente eso conlleva a que se me atoche, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, el Hospital Nacional del Tórax, con pacientes que fuman, cuando puede haber alguien que nunca fumó en su vida y tiene un cáncer pulmonar. Y ahí es donde voy yo. La salud no solamente depende de quienes las ejercen, sino que depende también del autocuidado que genere cada una de las personas. Si yo establezco en que tengo que tener un autocuidado y tengo que hacer cosas para yo poder optar a la salud, es lo que yo creo que hay que hacer. Hoy en día se han establecido una serie de normativas, por ejemplo, para darle los bonos a determinados grupos, en que tienen que tener sus controles al día en los consultorios, tienen que tener la vacunación al día en sus hijos para poder acceder a esos bonos de clase media o clase baja. Ese tipo de políticas son fundamentales para que nosotros podamos dar buena salud. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Finalmente, que el niño cumpla el programa ampliado de inmunización es un ahorro que yo voy a tener más adelante en el sentido de salud, en que voy a poder ocuparlo en aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿ya? Porque si una mamá, por ejemplo, no vacuna a un hijo y se agarra una difteria y va y la difteria se la pega a 4 o 5, se la pega a todo un curso, ¿ya? Estoy hablando de una enfermedad que prácticamente no se ve en Chile y que bueno que no se vea, ¿ya? Dado a la vacunación que tenemos, mata a 2 o 3 niños que están ahí. La mamá no le va a echar la culpa probablemente en primera instancia a la mamá que no vacunó al hijo. Le va a echar la culpa ¿a quién? Al sistema de salud que probablemente no respondió. Pero el descontento, Aníbal y doctor Santiago, está en lo siguiente. Una famosa frase que existe en el ambiente: para acceder a una buena salud, el que tiene plata puede acceder. Y el que no tiene plata no puede acceder a una buena salud, o por último tendrá que esperar en una cola el tiempo de una operación. Y de ahí nace un descontento que no es un acceso igualitario para todos. Eso
¿Lo comparten ustedes? ¿Eso es algo que efectivamente se puede llegar a corregir? ¿Cómo lo ven? Pero, disculpe, voy a tomar la palabra. Con lo que dice el doctor Soto y que dijo que nos dieran tiempo para trabajar nosotros, a mí me ha tocado, yo trabajé 15 años en el sistema público antes de quedarme solamente en el sistema privado. Y sigo igual haciendo algunas cosas de parte pública, pero ad honorem. Lamentablemente uno muchas veces ve como subespecialista interconsultas que no son atingentes a la especialidad. Yo puedo pasar un poli completo, por ejemplo, 10, 15 pacientes, viendo cosas que se podrían haber solucionado en el sistema primario. ¿Y por qué llegan al sistema primario? Porque para el médico es más fácil decirle, lo mando al cardiólogo, lo mando al broncopulmonar, antes de él hacer una anamnesis. Porque el doctor habla de 25 minutos. A veces en los policlínicos de alto rendimiento en la atención primaria tienen 6 minutos para atender a un paciente. ¿Qué haces tú con 6 minutos de atender a un paciente? Entonces, vamos generando inequidad, vamos generando falta de oportunidad en la atención. Y es ahí donde yo creo que todavía nosotros tenemos mucho por hacer. Si necesitamos colocar más gente, sí, podemos colocar más gente, pero que ojalá la cantidad de pacientes que llegan al nivel terciario sean los que realmente lo necesitan y no la interconsulta que yo se la voy a devolver al consultorio diciendo que no corresponde lo que me mandaron. Y se perdieron, ¿cuánto? 4, 5, 6 meses de una persona que podría haber optado a una atención necesaria. Y ahí creo que podemos hacer hartas cosas. Yo creo que el sistema se puede mejorar y hay que mejorarlo. Pero el cómo hacerlo, yo creo que es muy difícil porque depende de todos. Doctor no Soto. depende solamente de un Estado o depende de un sistema ya de salud en específico. No hay sistema mejor que otro, ¿ya? Nuestros números como sistema de salud son números de países desarrollados. Nuestros números realmente son, si nos comparamos porcentaje a porcentaje, nosotros no tenemos nada que envidiarle a países europeos o a países americanos. Doctor Soto, ¿qué opina usted? Estoy absolutamente de acuerdo con Aníbal. Sí, Agustín, el problema de la medicina está exactamente donde él lo tocó. Por falta de tiempo, muchas veces muchos hacemos algunos diagnósticos que probablemente no corresponden con la realidad, corresponden con la lateralidad o con la marginalidad de un paciente. Ese paciente lo manda, comillas, equivocadamente, cierro comillas, donde el especialista que con el corto tiempo que hubo, tú crees que le puede dar solución y vas atochando trabajo médico. En cambio, si decides definitivamente que los médicos van a hacer su trabajo moral y éticamente completo entre 25 y 40, 45 minutos por enfermo, se va a desaparecer eso. Absolutamente se va a desaparecer. Si hay que atreverse a eso. El problema en la medicina no es de plata, no es de lugares, es de nosotros que no tenemos las posibilidades de tiempo para ejercer la profesión. Tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos aquí debatiendo esta interesante conversación con el doctor Aliga y el doctor Santiago. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Les quiero hacer una pregunta, no de la calidad técnica de los médicos ni profesional, sino que la parte humana. La relación esta paciente-médico, ¿cuánto se ha transformado en una relación impersonal y una relación que, además ustedes me reconocen que la posibilidad de dedicarles tiempo a un paciente no es mucha, pero de repente se hace también una crítica cuánto esto se ha transformado también en un negocio en que se ve a los pacientes como un cliente y no como una persona? ¿Qué análisis hacen ustedes de eso cuando a veces ubicar un médico no es tan fácil? La relación de comunicación que tienen los médicos con los pacientes tampoco es tan profundamente frecuente y se hace una crítica en esa materia. Y hablo de este tema porque aquí hay dos generaciones que nos separan 40 años. Entonces cuando venían los médicos, no sé, hace 40 años atrás, uno llamaba al médico, le contestaba inmediatamente. Hoy día los médicos a veces algunos ni siquiera se atreven a pasar los celulares. Háblenme de la parte humana, relación médico-paciente. ¿Cuál es la fotografía que ustedes sacan hoy día de eso? Partiendo por Aníbal y después por el doctor Santiago. Yo entonces la dejo al doctor Soto primero. Lo que pasa, Agustín y Aníbal, es que yo creo que el médico es una buena persona. O sea, yo parto pensando que el médico es una buena persona y yo no he encontrado médicos malos como personas, como individuos. Creo que voy a volver antes. Si tú tienes una relación con un paciente que sobrepasa el tiempo de los 10 minutos del apuro, de la atención, porque el acto médico es tensionante, tú tienes que resolver una cuestión. No es una reunión sin trascendencia. El acto médico, o sea, la relación de una persona de un médico con un paciente, es una trascendencia brutal para la familia, para la esposa, para los hijos, para él, o a la inversa, para la mujer, para su marido, etc., para la sociedad. Es un acto trascendente. O sea, ese acto trascendente dura 10 minutos, da risa. Si un acto trascendente como ese dura 10 minutos y el médico se ve obligado a resolver problemas que muchas veces son de alta complejidad, yo estoy por comprender, no por aceptar, sino que por comprender, por entender, por reflexionar acerca de la dureza que puede haber de uno o del otro de los actores, no solamente del médico, sino que también del paciente, el cual en la etapa actual es de una individualidad y un orgullo, te diría yo, y de una agresividad con el médico que es brutal. Ahora, el médico es capaz, en un tiempo razonable, de entenderse con cualesquiera persona que sea agresiva, que sea individualista, incluso que sea violenta, te diría yo. Se puede entender bastante bien y terminar los dos como tienen que terminar todo acto médico, poco menos que tomados de la mano, porque el acto médico hace que médico y paciente sean un solo cuerpo y una sola alma. Entiéndeme, con 10 minutos no alcanzas prácticamente a nada, se convierte en un acto de toma de decisiones que espero que no sea liviana. Entonces se abusa del examen de laboratorio, se abusa de la radiología, se abusa de la farmacología para poder resolver el problema de una persona que le costó mucho llegar al médico, que está a veces desde las 4 de la mañana haciendo una cola. Claro, uno no quiere desilusionarla, desesperanzarla. Así que yo entiendo que puede haberse producido alguna situación de desentendimiento entre los dos, pero que el médico tenga alguna gana de no atender bien a su paciente o de librarse de él, yo te diría que no.
El médico en Chile, de los que yo conozco, te doy fe, son todos médicos moralmente intachables, humanamente proclives al paciente, y todos piensan en el paciente en el sentido de que es un necesitado, sea pobre, rico, alto, bajo, negro, blanco, mujer, hombre, niño, ¿no? Es un necesitado. Para decir, el médico está con el alma limpia para considerarlo un hermano necesitado. Él no le va a pedir su platita, él le va a solucionar su problema. Otra cosa es la estructura en donde están metidos estos dos pobres, médico y paciente, apurado el uno por solucionar su salud y apurado el otro porque la entidad, gobierno y particular, le está exigiendo producción. Y el problema es que esa exigencia de producción va hipócritamente en el siguiente sentido: doctor, si usted no me pide tantos exámenes, si no me ve tantos enfermos, si no hace tal cuestión, preferiría no continuar con su servicio. O sea, todo el tiempo la cesantía está allí presente. Entonces habría que entender al médico como un padre, como un esposo que está violentado por el sistema político o por el sistema nacional a producir, y por el sistema privado también. Y eso, tanto de la nación chilena como de la comillas, la nación privada, es bastante vergonzoso. Pero usted lo ve eso igualitariamente. Lo digo vergonzoso, Agustín. A los dos lados, Agustín, a los dos lados. Ok, pero también quiero hacerle la pregunta si lo ve de la misma forma en el sistema público o el sistema privado. ¿No hay ninguna diferencia? Ninguna diferencia, yo te diría, ni una diferencia. Peor, a lo mejor el sistema privado es mucho más violento. ¿Por qué es más violento? Perdón, ¿por qué es más violento, dice usted, en el sector privado? Porque ahí a los 12 minutos, 13 minutos no estás viendo a alguien y ya te están llamando. Señor doctor, hay otro enfermo que está esperando. Doctor, no me ha pedido tantas radiografías. Doctor, no me ha pedido tantos exámenes de laboratorio. ¿Así? ¿No? Ya, entonces estamos diciendo que no pasa por los profesionales, sino que pasa por el sistema. Bueno, Agustín, por supuesto, en caso como una empresa, digamos. Pero yo fui claro, es que si Chile es una empresa, pasa por Chile. Si la empresa de salud es una empresa privada, pasa también por ahí. Pero aquí, Agustín, en la medida que los médicos tengan las posibilidades de tiempo de acción, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Aníbal. A ver, Agustín, yo muchas veces me retraso en mis atenciones y puedo demorarme 30 minutos o más en atender a una persona. Pero si tú partes, por ejemplo, con la siguiente frase: disculpe por la demora, punto 1, y explicándole que, y eso me lo enseñó un médico muy antiguo, un médico que yo conocí cuando yo era general de zona, y que me dijo: cuando el paciente está dentro de la consulta, quiere que le den todo el tiempo posible, pero cuando el paciente está fuera, quiere que ojalá el que está dentro salga lo más pronto posible. Y yo caigo en la misma, en el mismo punto. Yo muchas veces, cuando trabajaba en el sistema público y era médico general de zona, me llenaba de sobrecupos y terminaba más tarde de lo que establecía el horario que correspondía, a pesar de partir siempre a la hora. Entonces, lo que tú partiste de la relación médico-paciente, sí, es verdad, se ha deteriorado y se ha deteriorado bastante, pero no solamente se ha deteriorado porque la atención del médico o la exigencia del paciente, y que no va en dar el teléfono o no dar el teléfono. Yo, en mis 20 años, yo te digo, son personas contadas las que tienen mi teléfono. Yo no doy mi teléfono.
y tengo una relación médico-paciente que es excelente. Porque voy y lucho y trato de luchar contra ese sistema, del sistema del tiempo. Y hay pacientes que tú le puedes dar 5 minutos y pueden ser los necesarios. Por ejemplo, un paciente que va a verte y va a ver por un control de examen, probablemente su consulta no va a durar más de 5 minutos. Pero un paciente nuevo probablemente necesites 20 hasta 40 minutos o más para poder verlo. Entonces, va ahí el tiempo, va ahí la forma, cómo cambiamos eso. Y ahí nos tenemos que sentar todos a trabajar, todos. El mundo, los organismos, las organizaciones público-privadas, los estamentos médicos y médicos, los estamentos paramédicos y de auxiliares, a cómo conversar, y con los pacientes, cómo mejoramos, pero poniendo todos de nuestra parte. Es ahí donde yo quiero llegar. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que cambiar, hartas cosas que cambiar, pero no depende de solo un estamento, depende de muchos estamentos. Y el que uno dé o no dé el teléfono, eso no daña la relación médico-paciente. Yo te hablaba del ejemplo, perdón, Ariel, yo te hablaba del ejemplo del teléfono como uno de los ejemplos. Uno de los ejemplos. A veces pasa por varios ejemplos más, no es solamente eso. Hay pacientes en los cuales, incluso en el sector privado, tienen que pasar por una red de médicos que no han sido capaces de hacerle un buen diagnóstico o una buena atención. Y hay situaciones que son ahí, entonces yo no sé cuál es la autocrítica que ustedes ven también en esa materia, o es solamente tema del paciente nomás. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay médicos que realmente a veces no hacen el trabajo que corresponde. Yo estoy de acuerdo en eso, pero muchas veces no es porque, como yo creo que los médicos y el personal de salud en general, enfermeros, TENS, kinesiólogos, no actúan de mala fe. Muchas veces no tienen a nosotros nos falta, el doctor Soto es un médico que se ha caracterizado por formar muchas generaciones de médicos, y yo también hago docencia. Entonces, cuando uno hace docencia, uno ve de otra forma la medicina, ve otra forma de atender a los pacientes, y es verdad, a veces uno dice, oh, pero ¿cómo no vieron esto? Oh, pero ¿cómo no hicieron esto otro? Y yo cuando he hablado con colegas que tengo, oye, ¿sabéis qué? ¿No viste esto? ¿No viste esto otro? Me dice, ¿sabéis qué? Era el último de 20 pacientes que tenía que ver y, pucha, ¿sabéis qué? Realmente el tiempo no me dio o me agotó el tiempo como para verlo. ¿Qué quieres que le diga a ese médico? Pues le diga, pucha, trata de conversar, ve menos gente, ve un horario menor, pero va en eso, en que cómo mejoramos todo. ¿Sí? Yo concuerdo contigo, muchas veces uno no hace los diagnósticos necesarios porque cae en el abuso del examen el examen de laboratorio, el examen de radiología o la medicación placebo en muchos de los pacientes. Yo cuánto veo pacientes que no necesitan tomar ciertos medicamentos. Por ejemplo, yo cuestiono ahora, yo suspendo más aspirinas de las que doy siendo cardiólogo. Porque la gente cree que ya llega una edad y todos tienen que tomar aspirina. Sí. ¿Y tú cómo piensas que yo hago y lo seduzco? Porque ya estoy haciendo ya un arte, lo seduzco para que deje de tomar aspirina y le estoy diciendo, ¿sabe qué? Realmente la aspirina no lo ayuda. Una pregunta, ya que a unos pocos minutos de programa, el costo de la salud para un chileno promedio, comparativamente a lo que ustedes ven en otros países, ¿es caro? ¿Qué impresión tienen ustedes el costo de la salud en este país, en nuestro país? Es oneroso, es oneroso. Claro. Es que, sabes, Agustín, te estás metiendo en un problema que es tremendo, porque la tecnología cada vez más compleja también cuesta cada vez más caro.
yo creo que uno puede llegar a no poder pagar algunos exámenes de laboratorio por lo complejos que son. Y no te diré lo que viene, porque viene desde el examen del genoma hasta la medicina molecular, que yo no sé si hay bolsillo que lo pueda pagar. Y lo terrible es que esa medicina está levantando esperanzas en las personas. Ahora, no es terrible la esperanza, es terrible que levante esperanza que solamente van a poder pagar no algunos pocos, sino que muy pocos. Y ahí yo caigo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tratar al 90% de la población o al 99% de la población, o quieres que tratemos al 1% de la población? Y ahí es donde uno ve, aquí se han hecho hartas medidas con respecto para tratar a ese porcentaje más pequeño de la población. Existe la ley Ricarte-Soto, existe la ley del cáncer, que son, cada vez eso va cambiando y se van ocupando medicamentos que realmente es imposible pagarlos para el 99% de la población chilena. Por ejemplo, yo te digo, pacientes con hipertensión pulmonar, el doctor ahí me va a decir, sí, un paciente que está tomando y que tiene una hipertensión pulmonar refractaria no gasta menos de 5 millones de pesos en un tratamiento hoy en día. Y eso no es sostenible para ningún tipo de sistema. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en Chile, si queremos tener una disminución en los costos de lo que uno pague, va asociado a que nos tengan que subir a todos los impuestos y que en promedio todos paguemos al menos el 40%, buscando cómo se elude menos, cómo se disminuyendo la elusión de impuestos, pero todos los países desarrollados saben que la paga de impuestos cuando va a una buena salud, entre comillas, por ejemplo, España, los países nórdicos, ya, ellos pagan un porcentaje que para la mayoría de los chilenos en impuestos significaría dejarlos en la línea de la pobreza e incluso más abajo. Una pregunta final. ¿Cómo evalúan ustedes la gestión de los dos ministros que han manejado la pandemia? Jaime Mañalich, que fue acusado constitucionalmente, bueno, no prosperó, y el ministro París, considerando que es algo que es difícil poder tomar buenas medidas en un tema que es para la humanidad algo totalmente impredecible. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, yo creo que los dos son personas de gran coraje. Los dos son personas de un mirar a largo plazo. Los dos no tenían ningún afán de enfermar a Chile, sino que los dos querían que Chile se recuperara. Pero nadie, ellos dos y nosotros 13.000 que debemos ser los médicos que hay en Chile, nadie tiene la varita mágica para una epidemia. Hay quienes solamente haciendo los aislamientos individuales y la secuencia y buscar los contactos han logrado disminuir algo la expansión de la epidemia, pero hay países que con grandes sacrificios de la población, con un confinamiento total, te diría yo, no han alcanzado ningún éxito en esto. Porque el virus no solamente es un virus desconocido y con forma de actuar que te diría yo es bastante artera desde el punto de vista de la salud, sino que la persona o nosotros, los ciudadanos, no tenemos una buena actitud con la enfermedad, porque no creemos que nos va a dar. Y porque como no creemos que nos va a dar, tampoco creemos que le va a dar a la otra persona y no nos cuidamos.
Entonces, la falta de respeto que nos tenemos a nosotros mismos y al otro es lo que, en último término, el basamento de todas estas cuestiones va produciendo la pandemia. Creo que Mañalich y París lo han hecho lo mejor posible. No tenían la varita mágica y, claro, los egoísmos que todos tenemos, los individualismos que todos poseemos, la soberbia que nos invade, han levantado críticas por un lado o han levantado sobas del hombro por otro. Pero te diría yo que ninguno de los dos ha querido hacer mal a Chile y que los dos han creído fehacientemente en que lo que hicieron era lo mejor que en ese momento podrían hacer. Aníbal, nos quedan ahí, un minuto nos queda de programa. Un minuto. Te robé todo, Aníbal, te robé todo. No, no te preocupes. A ver, creo que comunicacionalmente pésimo. Pésimo. ¿Por qué? Porque ambos. Creo que uno mejor que otro. ¿Ya? El segundo mejor comunicacionalmente que el primero. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí caemos en otra cosa. La gente hoy en día está cayendo en una burbuja informática en que la mayoría de su aprendizaje lo hace a través de redes sociales, en que finalmente los algoritmos les mandan solamente lo que ellos cliquean. Creo que eso podría haber cambiado muchas de las cosas que hoy estamos viendo. Del punto de vista técnico, aumentamos la capacidad de UCI prácticamente de 700 camas UCI a cerca de 3.000 camas UCI en el país. Se hizo un trabajo de joyería trayendo asistencias ventilatorias. Creo que hoy día Chile podría lamentar muchas más muertes de las que tuvimos si no se hubiese hecho eso del punto de vista técnico. Creo que podemos, en líneas generales, yo creo que cuando veamos el final de la pandemia, vamos a poder decir quién lo hizo mejor o peor que otro. Yo a mí hasta el momento, la posición que yo veo de Chile es una posición aceptable, promedio, alto con respecto a incluso países del OECD. Aníbal Zamorano, doctor, te quiero agradecer que hayas venido sin censura. Sé que no te puedo pedir el teléfono, lo tengo súper claro, pero gracias por haber participado en nuestro programa. No lo tienen, así que no hay problema. Pero a mi doctor Santiago Soto tengo el teléfono de él, así que no tengo problema ahí. Pero un abrazo a los dos, gracias por haber participado aquí en nuestro programa. Gracias. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Gusto haberte conocido, Aníbal. No, un gusto, doctor. Lo conocí en sus libros nomás. Gracias. Siga haciendo los comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censura, donde la verdad sale a la luz.